¿Qué capítulo tan terrible hemos tenido en este capítulo 7? ¿Cuántas escenas y cuántas cosas feas hemos tenido que ser testigos y tener que estudiar acerca de todas esas cosas? Como para llenarnos la cabeza de ideas terribles, de calamidades. Solamente pensar en la bestia, esa cuarta bestia tormentosa. Pensar en el final de los tiempos. Pensar en ese cuerno pequeño. ¡Qué terrible! Tratará de cambiar los tiempos. Durará muchísimo. ¿Cuántas cosas feas en un solo capítulo? Ese capítulo 7. El capítulo 7 tiene un marco un tanto diferente a todo lo que habíamos visto anteriormente. Me siento un poquito extraño hablando de Daniel ya de hace rato, porque hace rato que no venía por aquí. Les decía que el capítulo 7 tiene una temática, una forma de desenvolvimiento un tanto extraña, por cuanto es la propia revelación de Daniel. No es una revelación de otra persona, sino que es una revelación que él personalmente tuvo. Y lo dice, lo fija claramente en el primer año del reinado de Belsasar, en el mismo capítulo 1 de este versículo 7. Pero, si se fijan bien lo que hemos estudiado, primero él nos enseña el sueño. El sueño en todas sus vertientes, el sueño completo. Después, él retoma una parte del sueño y le pide al ángel que le acompaña que le diga más acerca de la cuarta bestia, porque las primeras tres no fueron tan impactantes para él, sino que les revele acerca de esa cuarta bestia. Y entonces en la parte final del libro es prácticamente una repetición de la primera parte del libro, pero ya con un poquito más de amplitud en las cosas que él quería que le mostraran. De manera que realmente la parte final del libro está en el medio del libro. Y yo no quería que pasara esta parte. Yo pensaba terminar en el día de hoy. Me faltan, como podemos ver en el bosquejo que habíamos hecho originalmente, es el bosquejo original que nosotros hicimos aquella vez, en el que se explicaba ahí cuáles eran las circunstancias de una profecía, que ya lo discutimos. Después la visión de las cuatro bestias, que ahí fue que nos tardamos un poquito más y mi hermano pudo explayarse. Después los 10 cuernos y el cuerno pequeño, que fue lo último que tocamos, lo último que vimos. Posteriormente íbamos a hablar del Hijo del Hombre y sus circunstancias y luego del Reino de los Santos para cerrar. Yo no creo que en el día de hoy me dé tiempo para hablar acerca del reinado de los santos, del Reino de los Santos, pero sí voy a tocar lo concerniente a un hijo de hombre y sus circunstancias. Esto es muy importante, es trascendental lo que nos revela Daniel acá, en este capítulo. ¿Por qué? Esa expresión, el Hijo del Hombre, es la expresión con la que nuestro Señor se refiere a sí mismo por más veces, pero por mucho, dentro de las Sagradas Escrituras. En 94 ocasiones, el Señor se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Hay 88 versículos en el Nuevo Testamento que se refieren al Hijo del Hombre. Hay 92 menciones, pero hay 88 versículos, porque hay algunos versículos que en más de una ocasión Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Interesante, ¿verdad? Esta expresión no solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino que aparece también en el Antiguo Testamento. Pero aparece de una manera diferente. Tiene acepciones diferentes, tiene concepciones diferentes. Y hay maravillas dentro de las veces que se mencionan epíteto, podemos decirlo en español, este vocativo, el Hijo del Hombre. Un vocativo, una invocación. Esta
Dale un poquito más adelante. Esta frase, como les decía, esta expresión, aparece en el capítulo 7, versículo 3, y vamos a leerlo rápidamente aquí en lo que nos corresponde, como les dije, a la mitad del capítulo, por lo que les decía que el capítulo está casi que doblado uno en el otro. Y el versículo 13, si quieren no lo busquen, porque yo me tomé el tiempo para escribirlo ahí, para que si hay alguna falta ortográfica también me la corrijan. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Esa es la frase que hay que remarcar. Recuerden que yo les había dicho la última vez que estuvimos con nosotros que Daniel en este libro, en este capítulo, se esfuerza por dejarnos entrever que las cosas van ocurriendo. Y así cada principio de párrafo es un principio de párrafo que dice, y yo estaba mirando, y estaba haciendo, y en esto estaba, y cuando se parece mucho a Job, en el capítulo 1, que aparece una cosa y ahí aparece la otra, y él estaba en medio de eso cuando aparece la otra, y aparece otra persona, uno en secuencia, uno encima del otro prácticamente. Miraba yo en la visión de la noche, o sea, te tiene que dar la idea de que él estaba en eso. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, mencionado en versículos anteriores. Entonces lo tomaron y lo acercaron al anciano de días. Y en esas circunstancias, son las circunstancias del Hijo del Hombre, dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Aquí aparece esa soberana expresión. Como yo les decía más adelante, esa expresión aparece en el Antiguo Testamento, aparece muchas veces, pero solamente hay 4 aplicaciones diferentes de esas veces que aparece. La primera vez que aparece en el Salmo 8, en el mismo capítulo 2 del Salmo 8, en el capítulo, sí, empezamos en el versículo 3. Vamos a leerlo completo. Si alguien lo encuentra primero que yo, déjale. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre ellos. Entonces aquí, a partir del versículo 2 dice, de la boca de los que maman, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y por ahí dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Eso es para leer el Salmo 8 en sentido general. Ahora, si les preguntara a cualquiera, me puede responder, ¿a qué se está refiriendo el Señor ahí cuando dice, ¿qué es el hombre para que le dijiste? Y el Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo? Al hombre en sentido general, ¿verdad que sí? Esa es una primera acepción, digamos, porque se está refiriendo a la raza humana en sentido general, se está refiriendo al hombre normal, natural. Eso es lo que nosotros creemos. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esto tiene diferentes niveles y que cuando llega al autor de Hebreos, él no lo considera de esa manera.
Él lo espiritualiza. Pero aquí nosotros, los que somos los simples, cuando leemos esto, sabemos que es a nosotros que se nos está refiriendo, a los varones. Es un término que podría fácilmente ser cambiado, hijo de hombre como varón, así como en Génesis. Tratándose como se trata de la figura de una persona a la cual Dios le dio la responsabilidad. Bueno, vamos al libro de Ezequiel y maravíllense de esto. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, en el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 3, versículo 2, en el capítulo 4, versículo 2, en el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 11, el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 y así sucesivamente, usa la misma expresión. Ezequiel, el vecino de Daniel, ahí, un poquito más a la izquierda. No vamos a leer los 41 capítulos, pero chequense esto, que esto vale la pena. Cada vez que Ezequiel se va a referir a él, a ese señor que se llama Ezequiel, empieza en el capítulo 2, versículo 1. Me dijo, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? El Señor. El Señor, al hablar con él, que es lo que él revela aquí en su escritura. Cada vez que el Señor se les revela, lo llama por este epíteto. ¿Cómo le dice? Hijo de hombre. Y así rápidamente lo podemos ver, capítulo 2, versículo 1. Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. A partir de ahí, siempre que él vaya a referirse a una revelación de Dios en su palabra, en su boca, él se va a referir como Hijo del hombre. Por eso en el capítulo 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, versículo 2, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Si lo vemos y lo repasamos rápidamente así, porque no tenemos mucho tiempo. Capítulo 4, versículo 2, y pondrás contra ella sitio. Tú, hijo de hombre, versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo. Versículo 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro. Chequenlo ahí rápidamente. Chequenlo uno por uno. No lo van a encontrar en el capítulo 10 y en el capítulo 9. Pero en todos los capítulos, cada vez que el profeta Ezequiel se va a referir a una revelación que Dios le ha puesto en la boca, él dice, y me dijo, hijo de hombre, y me dijo, haz tal cosa, hijo de hombre. Interesante, ¿verdad? Pero en esta ocasión, siempre que él se refiere a un mandato expreso del Señor, para la persona del profeta Ezequiel, él usa esto. Entonces, cada vez que se menciona aquí, hijo de hombre, ¿a quién se refiere? A Ezequiel, exclusivamente. Entonces, ya no es la expresión del salmo que vimos. Es otra cosa. ¿Por qué? Porque sería como el nombre propio de Ezequiel en la boca de Dios. Él le dice así. Y aparece, yo no me puse a contarla porque me iba a pasar la mañana en eso. Pero aparece mucho. Mucho, mucho de verdad. Es importante, se lo vamos a buscar ahorita. La hermana está aportando. Tú ves, esa gente se puso para eso. Daniel nos refiere 2 ocasiones dentro del mismo libro de Daniel. La primera, lógicamente, es esta que estamos estudiando, Daniel 7:13, ¿verdad que sí? Que dice, y vi a alguien como hijo de hombre que... Pero en el capítulo 8, en el versículo 2, vamos a leer, para que ustedes vean qué interesante. Dentro del mismo libro de Daniel usa 2 veces esta expresión y no la usa de la misma manera. La primera vez que la usa para referirse a un ser espiritual, celestial, que está en la presencia de Dios mismo.
Pero ¿alguien puede leer lo que dice el capítulo 8, versículo 2? Sí. No, está bien. Porque no lo encuentro. Yo busco que él dice, para referirse a sí mismo, él dijo, hijo de hombre. Pero debió fue que me falta un numerito. Sí, en el capítulo 8. Ahí está. En el versículo 17, no sé por qué puse un 2 ahí, pero excúsenme esta. En el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, hablando Daniel. Y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿A quién se refiere ese otro hijo de hombre? Ese es el nombre del profeta. Es el Señor que le va a revelar algo y le dice, entiende que lo que tú estás escribiendo o lo que vas a escribir o lo que se te ha dicho o lo que se te ha revelado que has visto no es para este tiempo. Es precisamente que para el tiempo del fin. Entonces, tanto aquí como en Ezequiel, la acepción es humano que ha sido tocado por Dios. Ese hijo de hombre es humano que se te ha revelado algo. ¿Verdad que sí? A diferencia de lo que habíamos estudiado en el Salmo 8, versículo 4, y a diferencia de lo que ya estudiamos, que es el tema de nuestro estudio en el capítulo 7, versículo 17, versículo 13. Más adelante. Vamos a ver rápidamente, antes de que nos coma el tiempo, lo que decía mi hermana ahí. Lo que decía mi hermana es que en los evangelios aparece 94 veces la expresión hijo de hombre, el hijo del hombre. El Señor refiriéndose a sí mismo, hablando acerca de sí mismo. Un término que solamente aparece en este capítulo 7 del libro de Daniel con esa connotación. Y vamos a ver si podemos llegar a algún detalle para ver cómo aplicamos esto a la figura del Cristo, del Mesías, del llamado. Le decía que en el libro de Mateo aparece 34 veces. ¿Usted me dijo que aparecía dónde? En Mateo, ¿verdad? Aparece 34 veces. Perdón, aparece 38 veces en 34 versículos, perdón. Aparece 38 veces en 34 versículos. El libro de Marcos, ¿usted no lo revisó ese? Revise lo que aparece 17 veces en el libro de Marcos. En el libro de Lucas aparece 26 veces, en 26 ocasiones aparece la expresión el Hijo del Hombre. Entre ellas no tiene dónde recostar su cabeza. En el Evangelio de Juan, en el que menos aparece, eso es muela de gallo para Juan, aparece solamente en 11 ocasiones. Pero son 11 ocasiones que hay que estudiarla una por una. Eso es maravilloso. Ojalá tuviéramos tiempo para hacer un estudio solamente acerca de las apariciones en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Y hay 4 ocasiones en las que aparece que cada una de ellas es tema para un estudio bíblico completo. Súper interesante. Ahora, fuera de los evangelios, aparece en 4 ocasiones. Aparece 2 veces en el Apocalipsis, que por el tiempo creo que no vamos a llegar ahí. Aparece una vez en Hebreos, que es una mención de
del Salmo 8 y aparece también en el libro de los Hechos, que esa sí la vamos a estudiar hoy. Ojalá podamos tocarla no solamente de esos layos, sino que podamos hacer alguna profundidad en ella. Ok, rápidamente, vamos a ver algunos puntos interesantes que pude ponerlos ahí para que no nos fuéramos sin tiempo de acá. Una más. Ok, la primera vez que aparece en el contexto del mismo libro de Mateo, no, en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 51, y aparece cuando él está, perdonen la palabra, está reclutando a sus discípulos. Cuando él está en conversaciones con, vamos a leerlo, el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio según Juan, capítulo 1, ya al final. No, un poquito más antes. Un poquito antes, mi hermano Arroyo. Del 43 yo creo que puede comenzar. No, está bien. Sí, desde el 43 para hacer contexto, vamos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Muy bien, este es, digamos que la primera vez que menciona a alguno en el Evangelio de Juan. Recuérdense que Juan no es muy cronológico. Juan no respeta mucho eso de que esto fue primero, pero lo pone de primero en su libro. Lo pone de primero en su libro. Adelante. No. Amén, qué interesante. La lectura dice que Natanael lo reconoce como el Hijo de Dios, el Rey. ¡Wow! Una revelación grandiosa. Dice, porque te dije eso, entonces porque te dije dónde tú estabas, ya tú sabes lo que está pasando. De verdad, te voy a decir que de ahora en adelante, ustedes que me van a seguir, estoy hablando de ustedes que me van a seguir, si ponen los ojos en mí, van a ver a los ángeles sirviéndole, subiendo y bajando hacia el Hijo del Hombre. No fue a Natanael, también fue a nosotros que nos lo dijo. Y dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante, desde este momento, desde el momento en que fuiste salvos, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Eso no les recuerda algo? ¿Qué les recuerda eso de subir y bajar, de descender? A Jacob, ¿verdad? Vamos a leer un poquito en el capítulo 28. Dale una más, mi hermano. Capítulo 28 del libro de Génesis. Denny, 28 del libro de Génesis. ¿Dónde aparece esto? Dice aquí, pues en el versículo 10, si lo lees del 10 al 13 es mejor. Salió pues
Esa es la expresión. ¿Y saben a quién vio realmente Jacob? A Cristo. Era la figura de Cristo. Era su Señor, era el Señor, era Cristo. Y eso lo revela el Señor en el Evangelio de Juan. Dice, ustedes verán los ángeles bajando y subiendo. Porque algunos creen que Cristo es otro ángel, o un profeta, o un iluminado. ¿A otro ángel no le van a servir los ángeles? ¿A un iluminado no lo van a servir los ángeles? Los ángeles están por encima de eso. Sin embargo, el Señor dice, y van a ver al Hijo de Dios, que los ángeles le sirven, y van a subir y a bajar, y los cielos van a estar abiertos para ustedes. ¿Qué les parece? Este es el primer escenario que un hijo de Dios debe ver. Los cielos abiertos. Porque hemos de ver con nuestros ojos cómo los ángeles le sirven al Señor. Bueno, en la otra ocasión en la que aparece, vamos a acelerar un poquito, aparece en el libro de Mateo, en el capítulo 23. Excusa mi hermana que no leamos el 22, pero es un asunto de tiempo. Y además tenía que escoger. En el capítulo 23, aquí están los versículos del 41 hasta el 46. Esto es en medio de una discusión que tiene el Señor con los fariseos y los sacerdotes y esas cosas. Y ellos, bueno, como sabían tanto de la Biblia, como sabían los pormenores, las cosas más escondidas de la palabra, lo sabían o creían que lo sabían. Ellos trataban siempre de forzar al Señor y de preguntarle y de meterlo para lo hondo para ver qué tanto sabía el Señor. Y el Señor acaba con todas esas discusiones. Él remata todas las discusiones de aquí para adelante. Y vamos a leerlo. Léalo, mi hermano. Yo lo voy a leer, por si acaso no se oye tan bien. Yo lo veo perfecto de aquí. ¿Ah? El libro es Mateo 23, del 41 hasta el 46. Dios, entonces el 24. Ay. No, mira, es interesante que este asunto aparece en los tres sinópticos. Se me olvidó decirlo, pero aparece en los tres sinópticos. Vamos a buscarlo. Sí, debe ser el 24. Y es en medio de la discusión, como yo les decía, la discusión con los fariseos. Es el 24. Magnífico. Ahí está, sí. No es el 24. Es cuando él le pregunta, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ajá. Excúsenme, esto yo no lo revisé ahorita y eso es un lapsus. Ahí está, eso es perfecto, ahora sí. En el versículo 41 dice, al preguntar a los fariseos, dice, y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos, como sabían muchísimo de Biblia, de una vez le tiraron para atrás y le dijeron, esa yo me la sé, de David. Entonces él les dijo, el Señor, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Resuélvame ese misterio. Como si el Señor es hijo de David, le dice Señor. ¿Cómo se resuelve eso? Ustedes no dicen que él es hijo de David. Entonces, ¿por qué David le dice Señor? Hay algo interesantísimo aquí. Voy a hacer un paréntesis, aunque no
Sí, hombre, es prudente. ¿Ustedes saben cómo se siembra el olivo? ¿Alguien ha visto una mata de olivo? No. ¿Saben cómo se siembra el olivo? El olivo no se siembra por semillita. El olivo, las raíces del olivo comienzan a andar en la tierra. Y después de cierto tiempo, en la misma raíz del olivo, que son medio superficiales, sale una matita. Entonces salen varias matitas. El que cuida el olivar tiene que elegir de todas esas maticas que salieron, una para quedarse con ella. Tiene que elegir una sola para quedarse con ella, porque si no se marchitan todas. Entonces, la sabiduría del hortelano, o no sé, la sabiduría de la persona que maneja los olivares, tiene buen ojo y dice, esta es la que va a salvar el árbol. Y se queda con una sola y corta todas las otras. Entonces, si él la pegó, si él tuvo el ojo certero, entonces esa matita de ahí en adelante crece y se vuelve más grande que el árbol de donde salió. Lo bonito de esto es que a esa matita se le llama en hebreo netzer. De ahí proviene la palabra Netzeret, que es lo que se traduce como Nazaret. ¿Se imaginan? Él es el que tenía que venir para salvar el árbol grande de olivo que había. Bueno, seguimos. Dice lo que hemos leído. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Ustedes saben dónde está eso? En el Salmo 110, versículo 1. Si quieren lo pueden buscar, pero eso está ahí. En esa no me voy a equivocar porque es un salmo mesiánico. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? A partir de ahí, versículo 46, nadie le podía responder palabra, ni osó alguno después de aquel día preguntarle más. Se acabó la discusión con eso. Solamente que les resolvieran ese problema, el Señor iba a abrir la boca en una discusión. A partir de ahí se cerraron las discusiones. Bueno, lo interesante de este versículo es que dice, ya el Señor lo puso claro, la raíz de David, la raíz del olivo de David es el árbol de la oliva, que es el árbol real de la oliva. Ahora, la raíz de David está sentado a la diestra de Dios Padre. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 7. Mi hermano el domingo pasado habló acerca de Esteban, ¿ustedes recuerdan? Y una lástima que el tiempo nos oprima de esta manera, pero usted quería hablar acerca del discurso de Esteban y del escozor que causaba ese discurso, de cómo ellos se fueron, yo me imagino, si fueran muñequitos se fueran poniendo rojo así, y botaban humo por las orejas. Los muñequitos es así que uno se pone incómodo. Esteban va con un discurso que no es un discurso realmente, es una lija lo que tiene Esteban. Y comienza a rían y a darle fuetazos a los pobres judíos. Y comienza a sacarle espinas y a sacarle madera a los pobres judíos hasta que ellos no aguantan más.
Vamos a ver ese momento en el que ellos no aguantan más. Versículo 54. Oyendo estas cosas, dice aquí, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo fue que dijo? Lleno del Espíritu Santo. Déjame ver si se me quedó algo ahí. Lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios Padre. Lo del Salmo 100 aparece aquí, sin ninguna duda, en el libro de Hechos, en la boca de Esteban. Leamos el versículo 55, porque Esteban no solamente lo vio, Esteban no solamente abrió los ojos al cielo y lo vio, sino que Esteban lo dijo en el versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, me falta una N, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ya lo demás es historia, ya ustedes saben lo que pasó con el pobre Esteban. Apedreado. Pero miren qué interesante, aquí aparece la visión de David, que no sabía lo que estaba diciendo. Aparece aquí, el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. Y así lo dijo Esteban. Vio los cielos abiertos, como hemos de verlos nosotros, así como dije hace un ratito. Y cuando enfocó, ahí estaba el Hijo del Hombre. El Mesías, el Dios, a la diestra de Dios. Respuesta para el versículo 41 del capítulo 22 del libro de Mateo, pero también respuesta para el Salmo 100. Por si acaso queda alguna duda de que Dios Hijo y Dios Padre es lo mismo, que confluyen, que son la misma esencia, que están hechos del mismo material, un material único. Y fíjense como he mencionado, Dios, el Hijo del Hombre, el Cristo. Tres, pero es uno solo. Jesús, nuestro Señor. Una escena particular, quiero que no se nos pase, de los evangelios, antes de seguir más adelante. No sé si nos alcanza el tiempo, caramba. Mateo 26, capítulo 26, versículo 62. Mateo 26, 62. Lo puse porque está ahí cerquita y no hay que buscar mucho. Aquí también es un asunto muy especial, porque en este pasaje de las Escrituras, en este pasaje de la historia, es uno de los pocos segmentos de toda la historia de Cristo que aparecen los 4 evangelios. Aparecen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios aparecen. Voy a leer a partir del versículo 62. Aquí es cuando Jesús es presentado al concilio para condenarlo a muerte. No pueden, al final ellos se los pasan a Pilato, pero vamos a ver cuál es la reacción de ellos. Y dice en el versículo 62, y sentándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro en el nombre del Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo del Hombre. Otra vez aparecen las mismas expresiones. El Cristo, el Hijo del Hombre, Dios mismo. Dios, el Cristo, el Hijo del Hombre. Es una sola gente. Pero ahora lo dijo el sumo sacerdote. ¿Y qué le dice Cristo en respuesta a esto que le dice? Pero tú no dices nada con todo lo que están diciendo esa gente. Te conjuro en el nombre del Dios viviente que me digas si realmente tú eres el Cristo.
el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios viviente. Recuérdense que Cristo es la traducción griega de Mesías o Mashiach en hebreo. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Esa es una expresión que ahora en español suena como, bueno, yo no lo estoy diciendo, sino que eres tú que lo dices. Pero en griego realmente lo que ahí está diciendo es, eso es verdad. Y por eso cada vez que le preguntaban algo, o a Pablo le preguntan algo así, él usa esta expresión. Pero esta expresión no quiere decir, eso lo dices tú. Como nosotros ahora podemos verlo aquí en español de Dominicana. Eso lo que quiere decir es, eso es así. Y así es como le responde. Tú lo has dicho, bien has dicho. Así es, afirmativamente. Y además os digo que desde, versículo 64, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ay, cuando él dijo eso. Ese pobre sumo sacerdote esa noche. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Eso era pecado. El sumo sacerdote no podía rasgar las vestiduras de sumo sacerdote. Cualquier otro sacerdote u hombre podía rasgar vestiduras, pero las vestiduras del sumo sacerdote no debían ser rasgadas. Entonces él cometió pecado en ese momento ahí. Pero estaba tan furioso el pobre, perdónelo Señor, que rasgó las vestiduras. Eso era una señal de que usted no aguantaba lo que estaban diciendo. Cuando alguien rasgaba sus vestiduras es porque llegó al clímax de la ofensa. O sea, se sobrepasó lo ofensivo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Él se dice llamar el Hijo de Dios. No, ya, esto es lo último de lo último. Finalmente, ya, yo sé que me pasé con 3 minutos, pero no vamos a entrar en Apocalipsis, no se preocupen. Vamos a irnos nada más al último, que es el de Hebreos, ¿verdad? En Hebreos, en el capítulo 2, rápidamente, capítulo 2 del libro de Hebreos, versículo 6. Y era lo que les decía hace un ratito, de que nosotros podemos, en nuestra posición, mirar ese Salmo, capítulo 8, versículo 4, y ver un varón, un humano natural. Pero ¿qué ve el autor del libro de Hebreos? Versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es una paráfrasis. ¿O el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le creó, le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos nosotros. Amén. No voy a seguir hablando. Yo quiero que Dios bendiga esto que hemos estudiado en esta noche.